inicio con convivencia. Marco de referencia sobre la gestión de la convivencia. Es un documento de 2015 y también lo deberían de... no lo deberían. Les recomiendo que lo revisen. También es parte de, o también incide en los dominios que ustedes tienen que trabajar. ¿Cuál es la idea más importante del marco de convivencia desde mi perspectiva? Que existen violencias, ¿sí? No hablamos de una sola violencia, sino siempre de violencias. Y en la escuela podremos hablar violencias desde la escuela, violencias hacia la escuela y violencias en la escuela. Tengo aquí una tabla que puede parecer un poco abrumadora, pero es muy sencilla, que simplemente busca clasificar las distintas violencias que suceden en el ámbito escolar. Si se acuerdan, les dije por acá, desde, hacia y en. Entonces tenemos desde la escuela en la primera columna, hacia la escuela en la segunda columna y en la escuela. ¿Cuál es la idea? Que existen tres formas, o ellos realizan, más bien, Gómez realiza una clasificación de violencias físicas, violencias simbólicas y incivilidades. Entonces, vamos viendo las que generalmente, o que en ocasiones pueden llegar a ocurrir. De la escuela a los alumnos. ¿A qué me refiero con la escuela? Cualquier adulto que esté en la escuela y que ejerza violencia hacia sus alumnos. No quiero decir típica, en este sentido de que es algo que no debe de ocurrir de ninguna manera, pero como lo que más viene a nuestro imaginario. Los castigos corporales. Castigos corporales de cualquier tipo, sostener libros en el sol, hacer ejercicio físico, correr como desquiciado 80,000 vueltas a la cancha. Cualquiera de estas cuestiones que tengan que ver con un castigo corporal que no tiene en realidad una finalidad formativa. Violencias de tipo simbólica, sanciones humillantes y currículos no significativos. Es decir, esta parte de currículos no significativos es muy importante porque en enseñar algo que no resulta significativo para la vida de las personas también puede ser concebido como un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque nuestra misión, estamos todos unidos en una misión que es el formar para la sociedad, bueno, el formar para transformar la sociedad. Y si yo enseño, o si no enseño, pues también es una forma de violentar el desarrollo de los alumnos. Y incivilidades, palabras y gestos agresivos, que casi siempre tienen que ver con hacer que el alumno se quede en una posición de obediencia. Okay. Afortunadamente, vemos poco de este tipo de cosas, aunque sí que puede suceder. Después tenemos las violencias contra la escuela y sus adultos. ¿Por qué sus adultos? Porque pueden ir dirigidos a el personal de servicios, a los docentes, a los directivos, a los adultos en general que se desempeñan en el centro escolar. Físicas, vandalismo, agresión a profesores, golpes tal cual. Un tipo de violencia simbólica, desafiar las normas de convivencia o acosar a los adultos, y incivilidades, palabras y gestos agresivos contra los adultos. Si se dan cuenta, en realidad es prácticamente lo mismo. Lo que resulta importante es que situemos que existen tres tipos de violencia, o que esta clasificación de Gómez, que es la que está vigente en el marco de referencia, en físicas, simbólicas, incivilidades, y los destinatarios y de dónde se origina y a dónde va. De la escuela hacia los alumnos, de los alumnos hacia la escuela, o quizá con lo que estemos más familiarizados, lo que sucede en la escuela y entre pares, que tiene que ver con peleas entre estudiantes, robos, violencia sexual en las físicas, la cuestión simbólica, amenazas, agresiones, acoso, aislamiento social forzado, es decir, que todos nos pongamos de acuerdo para ya no hablarle a este porque me cae muy mal, y entonces lo aislamos completamente de su oportunidad de participar en la escuela. Y incivilidades, que tendría que ver con palabras y gestos agresivos entre estudiantes. Repito, lo realmente importante o el punto central de este marco es la clasificación en tres tipos de violencia y el ámbito donde se desarrolla esta violencia. Ok, entonces, ¿por qué hablamos de convivencia en la escuela? Porque la escuela es responsable de que podamos
disminuir o eliminar la violencia. Sin embargo, con frecuencia vamos a ir encontrando que el actuar o quizá el no actuar de las escuelas favorece la aparición de estas violencias. Por ejemplo, prácticas inequitativas y que fomenten una visión competitiva todo el tiempo, es decir, que lo que yo todo el tiempo fomento a mis alumnos es competir contra el otro, hacer más que el otro, yo ganar y que el otro pierda. Sí, acuérdense que estamos o que deberíamos de trabajar en una visión de colaboración. Un segundo punto que afecta a la convivencia, la disciplina rígida, punitiva e inconsistente. No necesariamente tiene que tener las tres cosas, ¿sí? Es decir, una disciplina rígida y punitiva ya por sí es un problema, pero una disciplina de tipo inconsistente es un problema doble. ¿Qué quiere decir una disciplina inconsistente? Que yo un día estoy dispuesto a pasar por alto cualquier cosa que suceda en el aula y que al día siguiente, en cuanto sucede algo que no me parece adecuado, entonces exploto y empiezo a repartir castigos, penitencias, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos inconsistentes con los alumnos, lo que sucede es que el otro nos ve con, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Sí, ¿y ahora qué va a hacer? Ya no sé cómo responder, porque el maestro, cada vez que tiene que aplicar la disciplina, actúa de forma distinta. La disciplina hay que entenderla como una cuestión que ayuda a promover una cultura de la paz y una cuestión que ayuda a gestionar comportamientos difíciles. Nunca nunca desde una visión para mostrarle al otro que él sabe y que él no sabe y nosotros sí, ni para humillar a los alumnos. Sí, esa es una visión de disciplina que está obsoleta. Un cuarto elemento que favorece la aparición de violencia, cuando el docente no se involucra en los problemas de convivencia. La cuestión con los conflictos es que el conflicto es inherente a la vida humana, entonces todo el tiempo vamos a estar en conflicto. ¿Por qué? Porque mis deseos siempre se van a oponer a los deseos de alguien más. Entonces, un punto importante es cuando el docente ve los conflictos y pues se pone y dice, pues hay que lo arreglen, ¿sí? No está ayudando a que se genere una buena convivencia. Hay docentes que lamentablemente dicen, es que los estoy dejando para que aprendan a arreglar sus problemas. No funciona así. Para que aprendan a arreglar sus problemas, o mejor dicho, lo que va a suceder es que van a repetir lo que saben acerca de cómo se arreglan los problemas. Y entonces la idea es que nosotros como docentes seamos modelos, es decir, que podamos ayudarles a comprender una nueva manera de resolver sus problemas. Y el último punto de esto, la desorganización escolar. Una escuela en donde no hay claridad hacia dónde van, en la que no están bien repartidos los roles, en la que cada quien hace lo que se le ocurre que es bueno, va a promover que surja violencia. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles son los factores que inciden en la aparición de violencias, prácticas competitivas o de inequidad, disciplina rígida, el no involucramiento docente y la desorganización escolar. Ok, y para atender estas, hay dos tipos de estrategias, ¿sí? Las estrategias de carácter restringido y las de carácter amplio. Las de carácter restringido son casi siempre sanciones. Expulsiones, amonestaciones, todo como desde una lógica de mano dura o política de no tolerancia. También en esta parte podemos incluir las estrategias destinadas a seguridad del espacio físico, por ejemplo, los enrejados, la iluminación, cualquier cosa que tenga que ver con modificar el espacio físico para garantizar la seguridad. Lamentablemente, casi siempre las empleamos de forma remedial, es decir, intervenimos ya que tenemos ahí el conflicto que ya nos explotó en la cara y casi siempre resulta contraproducente. Después de todo, piensen en un alumno que, cuando un alumno tiene dificultades en la lectura, no esperamos que se vaya a casa y que regrese siendo un experto leyendo, ¿sí? Asumimos que para que pueda leer, nosotros necesitamos hacer un trabajo con él.
De la misma manera, no podemos esperar que un alumno que está participando de incivilidades o de violencia simbólica o de violencia física, lo expulsemos durante una semana, lo castiguemos privándole del derecho a la educación y que regrese siendo otro. Sí, eso no va a pasar. No, no hay manera de solucionar de solucionar las dificultades de convivencia desde una lógica punitiva. Por eso la propuesta es la utilización de estrategias de carácter amplio, en donde lo que nos interesa es dar énfasis en las relaciones, promover una cultura de la paz, promover el aprendizaje y el trabajo académico y sobre todo que la escuela esté abierta. La idea de una escuela abierta tiene que ver con que las familias, los alumnos y en general la comunidad se involucre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escuela puede ser un centro de la comunidad, y eso es desde mi visión debería de serlo. La escuela puede ayudar a transformar una comunidad. Y entonces, desde una visión de estrategias de carácter amplio, lo que vamos a buscar es el trabajo de convivencia que, por ejemplo, podrán encontrar en PENSE, ¿sí? Una definición rápida de convivencia. Dice, aquellas acciones para que los individuos puedan vivir juntos a través del diálogo, respeto mutuo, reciprocidad, valores democráticos y cultura de la paz. Entonces es vivir juntos por medio de estas 5 cosas. El diálogo, el respeto, la reciprocidad, los valores democráticos y la cultura de la paz. Si se fijan, en realidad el marco normativo de la inclusión también incide en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte de la inclusión es dar una respuesta a la diversidad de todos y la convivencia también aspira a esto. Aspira a un mundo o a una escuela, a un aula en el que podamos dialogar desde el respeto y la valoración del otro. Para que pueda haber esta convivencia, hay 3 cosas importantes. La primera, para no fallarle, una convivencia inclusiva, que es el respeto a la diversidad, la eliminación de la discriminación y dar importancia al clima escolar. Si se acuerdan, me regreso un poco a lo de barreras. Una barrera es un clima escolar hostil, ¿sí? Entonces, la convivencia escolar también es algo que nos ayuda a eliminar o a disminuir la influencia de las barreras en el acceso, participación y éxito de los estudiantes. Un segundo punto es la convivencia democrática, que tiene que ver en que los alumnos participen en los acuerdos. ¿Se acuerdan que les decía en los lineamientos de participación sobre los que se fundamenta la Estrategia Nacional de Inclusión? Bueno, esto se refiere. Las normas del aula no se imponen o no se deberían de imponer desde el docente. ¿Por qué? Porque existe un documento normativo de que habla que toda decisión que involucra a los alumnos o que incide en los alumnos, ellos deben de tener una voz, ¿sí? Deben de participar en la medida de sus posibilidades. No quiere decir, hagan el reglamento y yo al rato veo qué onda. Quiere decir que participemos en conjunto. Y bueno, algunas cuestiones de la democracia como el diálogo, la negociación y el consenso. Y con estas 2 cosas, con una convivencia inclusiva y democrática, lo que se construye es una convivencia pacífica, en donde se dé aprecio, respeto, tolerancia y se atiendan las conductas de riesgo. Es decir, que se atienda, es que si lo vemos otra vez, aprecio, respeto y tolerancia suena a inclusión, ¿sí? O suena a atención a la diversidad. Entonces, son 2 temas que están muy, muy, muy unidos. Ok, y el PENSE, puse esta lámina porque me parece importante, de menos como retomar el PENSE a manera global. El Programa Nacional de Convivencia Escolar tiene 3 características importantes. Sigue una lógica formativa en la que los alumnos van a aprender habilidades para la vida o para la convivencia. Está pensado de manera preventiva, con la idea de poder prevenir los conflictos, y es vivencial. Es decir, mucho del trabajo tiene que ver con una cuestión de nuestro propio proceso, ¿sí? De conocerme a mí mismo y de hacer cosas diferentes conmigo mismo. Muchos de ustedes seguramente se acordarán de PASE. Sí, PASE fue el primer acercamiento de convivencia escolar que surgió en 2014 y se piloteó en grupos de tercer grado. Ok, desde 2014 se ha modificado hacia PENSE y ha adquirido más y más fuerza.
¿De qué está compuesto? Bueno, de videos, de material escrito, de manuales para el maestro, de manuales para los alumnos, hay también un manualito que trabaja los talleres para padres de familia, y ustedes pueden encontrar mucha información para su formación en los medios oficiales, y si no, también estoy seguro de que esta parte va a venir en el acompañamiento. ¿Cuáles son los ejes de PENSE? La autoestima, el manejo emocional, y pongo manejo emocional, aunque yo el término no me gusta mucho, creo que lo adecuado es gestión emocional, pero así viene planteado. La convivencia y el respeto, la creación de acuerdos para la convivencia, la resolución de conflictos y el trabajo con familias. Es decir, se plantean 5 elementos para trabajar con los alumnos y uno para trabajar con las familias. ¿Qué es lo más importante de Pense? Que está estructurado, o sea, que viene ya, tienes que hacer esto. ¿Qué facilita esto? Que lo podamos implementar. ¿Qué dificulta? Que muchas de las actividades van a requerir que les realicemos ajustes para que sean pertinentes a nuestra población. Entonces, mi recomendación con Pense es conozcan el material, conozcan los ejes sobre los que trabaja, pero sobre todo estén dispuestos a hacer los ajustes para su población. Y si se dan cuenta, bueno, los ejes tienen mucho de habilidades socioemocionales. En el momento actual, la cuestión de habilidades socioemocionales se ha vuelto transversal a todas estas cosas. Es transversal a la inclusión, es transversal a la convivencia y bueno, en sí mismo es todo un paquete de herramientas, pero ese es otro tema. Ok, entonces, vamos un poco a las orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual, infantil, acoso escolar y maltrato en educación básica. Fíjense cómo aquí dice orientaciones, no dice protocolos. ¿Por qué? Porque el documento de orientaciones es el documento federal que publicó la Autoridad Educativa Federal, sobre el que cada una de las autoridades educativas locales diseñó sus protocolos. Yo he revisado el de algunos estados. Bueno, yo estoy en Jalisco y el de Jalisco sí que lo conozco bien, pero he revisado algunos estados y cada uno tiene sus propias particularidades, o le ha añadido algunas cosas o le ha quitado otras. Entonces, lo que voy a hacer es solamente tocar los aspectos que son generales a nivel federal. Si hay algo que ustedes digan, oye, en mi estado viene otra cosa, quizá tenga que ver con esto, pero traté de solo retomar de lo federal. Entonces, ¿por qué tenemos un protocolo? Y además, ¿por qué tenemos un protocolo con 3 problemáticas, como es el abuso sexual infantil, el acoso escolar y el maltrato, que en realidad parecen ser muy distintas? Y sí, son distintas, pero coinciden en que las 3 vulneran el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, se decidió crear un protocolo específico para esto. Segundo punto por el que necesitamos un protocolo, porque mientras los alumnos o los menores estén bajo nuestro cuidado, nosotros somos responsables. Y no tiene que ver con una cuestión de quitar responsabilidad a unos o a otros, tiene que ver con que se crea un esfuerzo conjunto entre familias y la comunidad educativa para que logremos prevenir y también intervenir. Y finalmente, la idea de un protocolo resulta importante porque facilita la clarificación de tareas. En el pasado, y para los que conozcan o hayan estado involucrados en el sistema educativo, cuando teníamos o cuando se tenía una situación de riesgo, pues todos los maestros se volteaban a ver y decían, ¿y qué hago? ¿Sí? Y lo que te decían era, pues informa a tu superior, ¿sí? Ok, sí, importante. De hecho, es uno de los pasos más importantes, pero en muchas ocasiones se llevó a cabo, ¿cómo decirlo? Una serie de prácticas que dejaban como incompleto el proceso o que no facilitaban el que se le diera un seguimiento adecuado ante estas dificultades. Entonces, un protocolo lo que va a hacer es ayudarnos. Los protocolos no se los recomiendo que se los memoricen, tienen muchísimos pasos, pero nuevamente sí que sepan cuál es la base y a dónde tienen que acudir para resolver una situación. Yo lo que hago es, los tengo impresos con un montón de post-it y con marcador en todos lados,
para poder atender las situaciones de manera oportuna. Ok, los protocolos plantean dos niveles de atención. Un nivel primario en el que busca evitar el surgimiento de cualquiera de estas situaciones y un nivel secundario donde busca detenerlas. En el nivel primario, otra vez me voy a convivencia, dice promoción del buen trato y respeto a la dignidad humana y a inclusión también, ¿sí? Todo está vinculado. Después, una idea para evitar es la inhibición de la violencia a través de que nosotros podamos ayudar a que los alumnos conozcan la violencia, ahorita ya veíamos la tabla, y la desnaturalicemos. ¿Qué quiere decir esto? Que le quitemos como esta característica de que, bueno, así son las cosas y así se resuelven las cosas. Así no son las cosas o así no necesariamente tienen que ser así. Existen otras maneras. Y entonces, si nosotros enseñamos a nuestros alumnos esta cuestión del buen trato, cultura de la paz, aprecio a la diversidad, vamos a evitar la mayoría de los problemas. Y otro punto que se menciona en los protocolos, bueno, son el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que ya les decía, transversales a todo en este momento. Y un nivel secundario. Yo ya hice todo mi esfuerzo por evitar que surgieran situaciones de riesgo, pero bueno, no puedo controlar todo. Entonces, la tarea o la responsabilidad como escuela es que detectemos y que atendamos estas situaciones de riesgo. Voy a revisar o vamos a revisar las tres definiciones importantes, ¿sí? O principales de los protocolos. La primera es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil dice, es la interacción de un adulto que ejerce poder o control sobre niñas, niños o adolescentes para estimulación sexual de sí mismo. Es decir, un adulto que utiliza algo o que hace algo para obtener satisfacción o placer sexual. Principalmente para sí, en algunos casos estimula o se da una estimulación hacia el menor o hacia un testigo. El abuso sexual infantil no necesariamente requiere contacto físico. Y esta es una de las cosas que a veces nos generan incertidumbre. Podemos hablar de abuso sexual infantil, por ejemplo, en la exposición a la pornografía, ¿sí? El que un adulto exponga a la pornografía a un menor es considerado abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque vulnera el desarrollo de los menores. Y algo que se menciona en los protocolos es que también se puede considerar abuso sexual cuando quien ejerce este poder o control es un niño o niña de mayor edad de la que el agredido. Aquí siempre hay dificultades en la escuela y lo principal y lo que yo siempre les recomiendo es, bueno, ustedes no hacen diagnósticos de abuso sexual infantil, ¿sí? La labor de la escuela y la labor de todos como maestros es identificar las situaciones de riesgo y orientarlas para que se dé la mejor respuesta. Entonces, les sugiero que no se compliquen en esta tortuosa tarea de decir esto es abuso o están teniendo juegos de carácter sexual. Sí, por ejemplo, en el preescolar, que resulta muy común que los niños inviten a comparar sus órganos sexuales o, no sé, una infinidad de cosas que evidentemente no son abuso sexual, pero que cuando estamos en la práctica y la vemos y decimos, ay, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, esta es la definición que viene en el protocolo federal, bueno, en las orientaciones federales y sobre la que vale la pena que ustedes retomen los aspectos. Ejercer poder para obtener estimulación sexual o placer. Segundo concepto importante, el maltrato. Hablamos de maltrato escolar cuando se ejerce fuerza o poder, ya sea con violencia física, golpes, empujones, lo que sea, psicológica o emocional, o negligencia de algún trabajador al servicio de la educación hacia los menores, ¿sí? Esa es una definición muy clara. Hablamos de maltrato escolar cuando hay asimetría. Es del maestro o del personal de apoyo o del directivo hacia un alumno. Y el último punto es esta cuestión de acoso escolar. Con el acoso escolar, no sé si a nivel nacional o solamente tuvimos esa dificultad hace como unos 6, 7 años aquí en Jalisco, en donde se realizó una campaña de sensibilización hacia el acoso escolar, en ese momento planteado desde
desde el anglosajón bullying, y entonces de repente en todas las escuelas es que hay bullying, es que me hizo bullying, es que el bullying, es que el maestro me hizo bullying, es que el bullying, el bullying, el bullying, ¿sí? En el momento actual, de hecho, la Secretaría de Educación dice en sus documentos que la SEP no utiliza el término bullying, ¿sí? La SEP utiliza el término acoso escolar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso escolar? De una conducta intencional, direccionada, frecuente y con desigualdad de poder que se ejerce entre alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos jugando fútbol en el recreo, le entro yo suciamente a uno de los compañeros, se cae, raspa el pavimento y se levanta y me empieza a golpear. Yo no lo puedo acusar de acoso escolar. Sí que existe violencia, ¿sí? Y sí que existe una forma poco útil de resolver los conflictos, pero no existe, no existe como tal acoso escolar. ¿Qué tiene que haber para el acoso escolar? Bueno, que tenga el objetivo de hacer daño o de lastimar a alguien, que esté dirigido hacia una persona o hacia un grupo en específico, que se realice periódicamente o con frecuencia, y la desigualdad de poder quiere decir que el agresor sea a lo mejor más popular, más grande, más imponente, con un mayor estatus socioeconómico, cualquier diferencia que establezca una asimetría. ¿Para qué? Para someter, explotar y causar daño. Y una de las clasificaciones es verbal, social y físico. En las orientaciones, me parece que no viene como tal ciberacoso, pero la cuestión del ciberacoso también es un elemento que deberíamos de atender. La idea del ciberacoso o las complicaciones del ciberacoso son que una sola publicación da para que viva por siempre el acoso, ¿sí? O sea, si yo realizo una publicación contra alguien y esta publicación se viraliza, difícilmente la persona va a poderse quitar esta cuestión o este lastre. Ok, entonces les pido que pensemos en una situación, ¿sale? Es una situación hipotética. Nada está recolectado de ningún alumno, simplemente fueron cosas que se me fueron ocurriendo. Menor de 9 años refiere molestia en genitales, así como la existencia de un nuevo amigo que le ha pedido que no cuente nada de lo que juegan. Dificultad para relacionarse con grupo de pares. La familia tiene buena relación con la escuela, así como unas pautas de crianza de tipo democrático. Esta situación de la molestia en los genitales es dada a conocer por medio de un buzón de aula tras una clase para identificar conductas que incomodan. Ok. ¿Qué hace la maestra con esta situación? La maestra le dice, oye, pero cuéntamelo a detalle. Y después, ya me lo contaste y vamos con la directora, entonces cuéntaselo también a ella para que esté enterada. Sí, maestra, directora, yo ya le estoy enterando. La directora le pide a la maestra que haga un acta de hechos en la cual la docente redacta. La alumna me dijo que fue abusada. Finalmente, le promete que nadie se va a enterar de la situación. Me gustaría, si les parece bien, que me pudieran decir nada más una de las cosas que la escuela hizo mal en esta situación. Miren, les voy repasando. La maestra pide que cuente a detalle, luego le pide que cuente otra vez a la directora. Ok, es una situación hipotética, maestros? No, nada que ver con una situación realista y estoy seguro que ninguno de ustedes cometería alguno de los errores que están por aquí. Ok, dice Lupita Escalante, revictimizar a la menor. Exactamente, esa es una de las más importantes. Sí, le pide que lo cuente una vez y luego le pide que lo cuente otra vez y nada más porque no me alcanzó ahí el texto. Ok. Hacer lo que lo vuelva a vivir, que sería esta parte también. No informar al padre también es una cuestión importante.
Dice Rebeca Ruiz que la maestra firme que en el acta que fue abusada. Exacto, porque en la menor en realidad no dice eso. Muestra algunos indicadores. Ok, entonces déjenme avanzar. Ustedes están en grupo avanzado, ya vi. Déjenme que retomemos algunos aspectos de estas situaciones de eh, solamente de abuso sexual, ¿vale? En los protocolos ustedes van a encontrar que viene factores de riesgo y factores de protección en distintas poblaciones, ¿sí? Niñas, niños y adolescentes, personal escolar, familia y sociedad. Entonces, situaciones que pueden ser de riesgo, así la reviso muy rápido. Posible maltrato psicológico, que no existan habilidades personales y sociales, que no haya comunicación o que exista presencia de barreras para el aprendizaje. Factores de protección, bueno, nos vamos al otro lado, ¿no? Que exista un buen desarrollo de habilidades socioemocionales como la asertividad. Ok, en personal escolar, dice, factores de riesgo, carencia de valores, egocentrismo, trato discriminatorio, ¿sí? Me parece que en el caso no tenemos nada de esta situación. Vamos viendo si tenemos algo de factores de protección. Un docente con valores, un docente cooperativo, empático, que fomente y promueve la inclusión, la equidad, la igualdad y la atención eficaz a la diversidad. Si se dan cuenta, entonces todo lo que hemos visto desde el inicio, aquí lo podemos retomar. Todo lo que hagamos en favor o a favor de la inclusión se convierte en un factor de protección ante situaciones de riesgo. Ok, entonces en la familia, situaciones de riesgo. Bueno, un estilo autoritario y coercitivo, que no existan límites, faltas de respeto, que no haya habilidades de afrontamiento, que la familia no tenga una red de apoyo. Y situaciones de protección, al contrario, ¿no? Un estilo democrático, habilidades de negociación, respeto, comunicación, buena relación con la escuela. Si lo piensan, aquí hay algunos factores de protección para la alumna. Ay, lamento mucho que no se vea el verde, pero se los platico, ¿sale? Para que no tengamos problemas con eso. Estilo democrático, por acá, y a nivel social, factores de riesgo, bueno, modelos de violencia y acoso, alta conflictividad social, prejuicios y discriminación. Lamentablemente, a nivel social tenemos un montón de factores de riesgo. Factores protectores a nivel de sociedad, bueno, que existan alternativas de ocio, que existan grupos de apoyo, que existan recursos sociales y que se fomente una cultura de igualdad. Todos estos no necesitan tampoco así aprendérselos tal cual, pero sí es importante que ustedes puedan ir ubicando que existen factores de riesgo y de protección que no van a determinar que exista o no exista una cosa, pero que sí nos pueden ayudar en la idea de que fomentemos los factores de protección. Ok, entonces, reviso si les parece bien y alcanzamos brevemente esta parte de protocolos de abuso sexual infantil. Lo primero, ¿quiénes son responsables de estos protocolos? Todos los miembros de la comunidad. Todos, absolutamente todos los que estamos en la comunidad educativa. Familias, directivos, personal de apoyo, todos, ¿sí? Y pongo aquí nada más las responsabilidades de los docentes. El documento contiene una sección de responsabilidades para cada uno de los miembros de la comunidad. Es decir, existen responsabilidades específicas para padres de familia y nosotros como escuela tenemos que dárselos a conocer y ayudar a su cumplimiento. Pero nos quedamos con los de los docentes. Primer responsabilidad, conocer los documentos normativos, tener formación en derechos humanos, conocer la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, conocer y estar alerta ante cambios de comportamiento. Y si yo identifico indicadores o posibles indicadores de determinadas problemáticas, informar a la autoridad inmediata, ¿sí? Por escrito, importante. Y por acá dice, reportar situaciones de riesgo que se observen en la escuela. En realidad estoy casi seguro que ustedes en su práctica docente o a lo largo de su experiencia han hecho estas cosas, ¿sí? Es decir, han buscado o conocen el marco de referencia, están siempre atentos a lo que pasa con sus alumnos y reportan a sus autoridades. Ahora, todo eso
se ve instrumentalizado en tres tareas, que es observar y detectar factores de riesgo, informar y comunicar, y un procedimiento. Esto no lo ahondo porque la única intención es que conozcan la estructura del protocolo. Lo que quizá sí valga la pena es esta cuestión del acta de hechos. ¿Sí? Un acta de hechos es el elemento que va a dar respaldo y que va a permitir el seguimiento de una determinada situación. Aspectos mínimo esenciales que proponen los protocolos que debe de llevar un acta de hechos. Una clave de identificación o un número de oficio, los datos de la escuela, la fecha, el nombre de las personas involucradas, el procedimiento o atención que se va a proporcionar, el familiar que asistió ante la llamada, y por aquí hace rato alguien decía, bueno, que uno de los errores también había sido no hablar con la familia. Ok, ciertamente, ¿por qué? Porque hay que involucrar a la familia. Y otras situaciones relevantes, la descripción de las palabras exactas. Si se acuerdan, yo decía las palabras, bueno, mejor dicho, la estudiante hipotética o el estudiante hipotético tenía unas palabras, o me parece que ni siquiera había una referencia a palabras exactas, y la maestra, hipotética también, puso ahí en el acta que la niña había sido abusada. Hay que narrar la conducta más que, es decir, hay que hacer una narración de tipo descriptiva más que la interpretación. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que se puede ver resulta más importante que el juicio de valor que nosotros pudiéramos hacer sobre cualquier persona. Y bueno, describir el aspecto general de los alumnos, los resultados y acuerdos que se generan de la intervención y el nombre y firma de cada uno. Esta cuestión, las y los invito a que revisen de manera particular el protocolo que está vigente en sus estados. ¿Por qué? Porque los protocolos son documentos que periódicamente se van cambiando. Por ejemplo, el protocolo de Jalisco ahora ofrece un diagrama de flujo muy claro acerca de qué hacer, establece límites de tiempo en cuanto a los mecanismos de actuación, entre otras particularidades. Entonces, les sugiero que consulten, que conozcan las orientaciones federales, pero que para la práctica diaria consulten el protocolo de sus estados. Ok, ahora, algunos indicadores generales y específicos. Sin afán de abordarlos, la idea es que los protocolos traen un listado que dice indicadores generales y son situaciones que nos pudieran hacer pensar que quizá exista una situación de abuso sexual infantil. En realidad trae 22 indicadores. Entonces, aquí algo bien importante es que la presencia de indicadores no es un diagnóstico. Entonces, si ustedes ven un indicador, no significa que ay, ya esto es lo peor que va a pasar, ¿sí? Ok, hay que ir viendo qué es lo que sucede. Y obviamente estos indicadores generales se pueden deber a un montón de cosas. Por ejemplo, se habla de incontinencia urinaria o fecal. Existen chicos o chicas que quizá estén pasando por una dificultad emocional que les está provocando enuresis. Manifestaciones autoagresivas igual. Es decir, los indicadores generales lo que nos ofrecen es una visión de que hay algo que está sucediendo, ¿sí? Y entonces quizá se tenga que atender. Los indicadores específicos son cosas que hay que enterar a nuestra autoridad y que están asociados más directamente a la posibilidad de abuso sexual infantil. Existen indicadores para abuso sexual infantil, para maltrato y para acoso. Sí, para ser muy claro en esto, no habrá algunos que sean similares, pero hay situaciones particulares que hay que atender en cada una de las problemáticas. Ok, entonces, prácticamente para ir cerrando, ¿qué sí tenemos que hacer cuando identificamos una situación de riesgo de abuso sexual infantil? Estar disponible para escuchar lo que nos quiera platicar el alumno, evitar interrogarlo, ¿sí? No somos una instancia de interrogación, ni de determinación, ni nada. Somos una instancia que puede escuchar, puede registrar y puede canalizar. Hay que creer en el relato del niño y manifestarlo. Hay que evitar todo tipo de comportamiento que diga,
yo la verdad es que no te creo lo que me estás diciendo. No, 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 eso te lo estás inventando. No nos corresponde a nosotros. Hay que desculpabilizarlo, ¿sí? Con frecuencia los alumnos o los niños y las niñas que han sufrido abuso sexual infantil, el abusador generalmente los hace sentir culpables, ¿sí? Y esto abona a que no exista una denuncia. Entonces, si el alumno ha tenido la valentía o el valor para decirlo, hay que evitar o hay que manifestarle que no tiene la culpa de lo que le está pasando. Hay que escuchar sin interrupciones, es decir, no hay que, me está relatando y le digo, no, no, pero, a ver, pero no, no, tú cuéntame más. No, vamos a dejarlo que nos cuente lo que nos quiera contar. Hay que evitar la duplicidad de relatos. Por ejemplo, lo que hizo la docente hipotética. Primero me lo cuenta a mí, luego a la directora, luego a tal, tal, tal. Hay que evitar eso. Hay que aclararle o hay que especificarle que lo vamos a orientar con unas personas que van a poder ayudarlo. Y algo muy, muy importante, no prometan nunca que van a guardar el secreto. Sí, eso no se puede. Algunos docentes, en el afán de establecer relación o vínculo, le dicen, no te preocupes, no se lo voy a decir a nadie. Lo que termina por suceder es que se lo tienes que decir a alguien, ¿sí? Para darle seguimiento y entonces traicionas la confianza del menor. Y este último punto de lo que sí, bueno, agradecerle por lo que nos está contando. Ahora, ¿qué no hay que hacer? No hay que interrogar, no hay que manifestar alarma ante el relato, es decir, no que nos empiece a decir, no, no me digas eso, esto es lo peor que me puede pasar. Ok, somos adultos. Entonces, tratemos de mantener un equilibrio. Sé que para muchos resulta difícil escuchar historias de sufrimiento y de dolor, pero alarmarnos no le está ayudando al niño. Tampoco hay que pedirle que nos enseñe partes de su cuerpo. Sí, es una de las cosas que jamás se debe hacer. A ver, pero dime dónde te tocó. No, 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 no. Y ni le pidan, a ver, levántate la camisa para ver si realmente tienes un morete. ¿Sí? No, 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 nada de esto. Tampoco insistan para más información. ¿Pero qué más te hizo? ¿Qué más se fue? Dime, pero necesito que me digas más. Lo que nos quiera contar. Ni hay que dudar tampoco hay que dudar del relato. Por ejemplo, formas de dudar del relato. ¿De verdad pasó eso? ¿Seguro, seguro? Ok, entonces hay que evitar eso. Traten de evitar también realizar juicios de valor, ¿sí? Sobre los niños, sobre el niño o sobre el agresor. Pues claro, es que esto que te pasó, pues es porque tu familia está desestructurada. No sabemos y no nos corresponde a nosotros emitir esa opinión. Entonces, ahorrémonos la crítica, ahorrémonos también verbalizar las hipótesis de por qué pasó, cómo pasó o qué fue lo que pasó. Y también evitemos tomar acciones sin explicarle qué es lo que va a suceder. Es decir, lo que hay que explicarle el proceso. Por eso acá en la anterior hablaba acerca de, perdón, hablaba acerca de decirle que lo vamos a canalizar. Es importante decirle porque si no, el niño o la niña entra en una marea en la que nada más de repente ya no sabe qué es lo que sigue. Entonces, lo que vayamos a hacer, ok, vamos a orientarte para que personas que son expertos en esto te ayuden a estar bien y tal. Siempre explicarle qué es lo que sigue. Y dos puntos importantes que me gustaría retomar a nivel general. Los casos detectados fuera de la escuela, es decir, si ustedes toman conocimiento de una situación, hay que notificar al director, que a su vez va a informar a los padres y va a realizar la canalización. Toda esta cuestión de la canalización, sí les sugiero que se remitan al protocolo estatal porque tiene particularidades. Y esta que es una pregunta clásica, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 57, la fracción 11, habla de una instancia multidisciplinaria que se menciona constantemente en los protocolos, ¿sí? Se habla de que se debe de conformar una instancia para establecer los mecanismos de prevención, atención y canalización. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Dice, bueno, si la escuela tiene conformada esta instancia es la que se encarga. Si no, es el directivo. En la realidad van a encontrar que el directivo será casi siempre el responsable de dar el seguimiento de esto.
Ahora, existen mecanismos específicos para atender todas las situaciones, el abuso, el acoso y el maltrato. Cada uno tiene sus particularidades, entonces lo que parezco grabadora, pero chequen el protocolo de su autoridad educativa local, es el que les puede ofrecer mayor luz ante esto. Ok, y con esto cerraríamos esta parte de la parte de convivencia. Hay muchas cosas para ver de convivencia, ¿no? Yo creo que Pense, por ejemplo, es algo que se debe de revisar a mucha profundidad. Y bueno, mi nombre es Alejandro Abarca y les quiero agradecer a cada uno de ustedes por su compromiso a ser mejores docentes. Me parece que el hecho de estar aquí, de participar, a lo que abona, más allá de cualquier tipo de proceso, es a nuestra práctica cotidiana, que es lo que tenemos que mejorar si queremos transformar la situación. Y entonces me gustaría cederle al maestro Sergio o al maestro Diego la pantalla para que nos den las indicaciones siguientes. No, excelente, maestro Víctor, de verdad que nos dejaste, bueno, yo estuve tomando notas todo el tiempo, muy articulado toda la ponencia. Todos los documentos que estás compartiendo, pues los tenemos en la plataforma de acompañamiento, y la idea de esto es que tengan la voz de un experto, ¿no? Nosotros pues tenemos áreas de especialidad, pero en realidad lo que nos has dado es mucha luz desde dónde se desprende esto, cómo puede llegar con ejemplos muy prácticos. Creo que el hecho de que tú estés en el área psicopedagógica de la Secretaría de Educación de Jalisco te da toda esa experiencia de los casos de abuso, de las situaciones o de las omisiones que se están dando en las escuelas. Y esto nos ayuda muchísimo a tener casos reales, ¿no? A tener lo que sucede en las escuelas y qué hacer. Porque en realidad, a mí algo que me gustó mucho es que tú compartiste, sí, qué documentos consultar para el proceso de promoción o admisión, pero más que eso, qué hacer en nuestra práctica, ¿no? Porque al final de cuentas, este acompañamiento, lo que tiene que dar, algo que en lo que estamos peleados, tanto Aprende Más, EPAD y Soy Docente, es con que esto sea un entrenamiento para un examen. Esto tiene que fortalecer nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestra práctica. Si están en este proceso de acompañamiento, que hasta la siguiente sesión es totalmente gratuita, estas dos videoconferencias, 4 webinars, plataforma, simuladores, ha sido totalmente gratis porque también sabemos que tenemos que abonar en algo a la educación. Pero algo que con lo que estamos peleados es que con esto se convierta en, a ver, este reactivo les va a parecer así, ¿no? Ver la vida cotidiana de las escuelas como un reactivo es un error, ¿no? Como un caso. Hay que verlo con la visión de maestro, ¿no? Que algún día nos podemos enfrentar a eso y qué es lo que debemos de hacer, ¿no? ¿Cómo tenemos que transformarnos primero nosotros para poder después actuar? Y creo que le diste el clavo con todas tus observaciones, tus ejemplos, los casos que compartiste, los documentos, que todos estos están en la plataforma autogestiva, tanto el marco de convivencia escolar. Más adelante vamos a ver a Carol Anton Nilsson con el aula diversificada, el marco o la Estrategia Nacional de Inclusión, también es un documento que estamos revisando, pero hemos ido bajando los que están participando con nosotros en toda esta estructura. Si se fijaron, pues el punto número 1 es el artículo 3º. ¿Qué dice el artículo 3º sobre convivencia, sobre inclusión, sobre interculturalidad, que son temáticas que hemos abordado? Y ahora, ¿cómo esto se viene instrumentando tanto en reglamentos, como en marcos, como en documentos y en prácticas, que es lo que vamos a ver, ¿no? La siguiente sesión vamos a ver todo esto en el tema de los simuladores, que ya es como la parte final. Si se fijaron, no iniciamos con simuladores porque creo que es un error. Tenemos que iniciar con documentarnos, con comentar, reflexionar. Creo que le diste un punto muy importante con ¿qué es lo que nos recomiendas para garantizar la inclusión en el aula? Pues cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Porque pues puedo contestar para el examen, pero mi práctica puede seguir siendo la misma de segregación, exclusión o integración, ¿no?
Entonces, eso es algo bien interesante. Y pues agradecerte. Ahora vamos a pedir que nos comparta Jaime Cortés cómo esto se ve reflejado en el programa o en los dominios e indicadores de los perfiles docentes. Adelante, amigo Jaime. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues esta participación es muy breve, maestros, precisamente como menciona el maestro Sergio, para ya tratar de cerrar precisamente cómo este tema se abona o aborda precisamente la información que estamos manejando, ¿no? Primero que nada, debemos de identificar, maestros, que de acuerdo a los dominios, a los criterios, que es lo que estamos trabajando, pues tenemos que considerarlos nosotros de una manera un poquito más amplia, ¿no? Entonces, para ello, nada más permítanme aquí, voy a compartir muy brevemente la información que les estoy mencionando. Permítanme. Y es únicamente para hacer esa relación, maestros, ¿no? La participación, que ahorita el maestro, pues Víctor, nos amplía mucho, como dice el maestro Sergio, la información para poder centrarla a nosotros, ¿no? Y precisamente, maestros, permítanme. La comparación o lo que yo les quiero mencionar, maestros, es que de acuerdo a los dominios que estamos viendo, si ustedes se fijan, está todo completamente apegado, ¿no? Ustedes ya están llevando un desarrollo, una programación en las actividades que corresponde precisamente a todo lo que el docente debe hacer, ¿verdad? Independientemente, maestros, del proceso en el que ustedes vayan a participar, y eso sí quiero que quede muy claro, este dominio número 1 en todos los niveles, ya sea que si ustedes van para admisión, si van para promoción vertical o cualquiera de estos dos elementos, viene siendo prácticamente lo mismo, ¿no? La legalidad del docente siempre va a ser la misma, maestros. Entonces, es el punto de partida. Ustedes lo están viendo en el dominio número 1. Lo único que cambia, maestros, es hacia dónde se enfoca el trabajo, ¿no? Hacia quién se enfoca las acciones, ¿no? Si eres docente, obviamente tus acciones van encaminadas a que tu educación atienda todas estas necesidades de los alumnos, ¿no? En cambio, si eres directivo, pues también tu labor, tu función es cuidar que la legalidad se cumpla en tu centro educativo. Y si eres supervisor, obviamente se centra en que tú tu trabajo, tu labor atienda las necesidades ya de las escuelas que están a tu cargo, ¿no? Lo mismo pasa en el caso del jefe de sector e incluso el ATP, ¿no? Que en tu función se enfoque precisamente esa parte, ¿no? Y el dominio número 1, maestros, en las diferentes funciones que nosotros tenemos aquí, director, supervisor y docente, en todas, maestros, el dominio número 1 es una maestra o un director o un supervisor que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, ¿sí? Son esos 3 elementos que se dividen a su vez en diferentes criterios, y de aquí, maestros, precisamente de estos criterios es de donde se deriva la bibliografía, la información e inclusive los reactivos que van a hacer del examen, ¿no? Y ahorita con lo que se nos estuvo comentando, maestros, con lo que estuvimos viendo, pues sí nos da mucha luz en identificar de una manera más general cómo se visualizan estas temáticas en los dominios, ¿no? Sí quiero que quede muy clara esa parte, maestros. Estos dominios son el punto de partida, hay que verlos como la parte de la pirámide. Ya de ahí se desprenden todas las temáticas que estamos nosotros abordando, ¿no? Como bien mencionaba el maestro Víctor, pues va a ser imposible prácticamente aprender o querer memorizar todo, maestros, pero lo que sí podemos es comprender y entender cuáles son los principios de cada uno de las dimensiones y de las temáticas que se tienen que abordar, ¿no? En este primer dominio, ya lo estuvimos comentando también, uno de nuestros primeros criterios es un docente que cuida o garantiza el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio de transformación social. Al hablar de convivencia, como ahorita lo mencionaba el maestro Víctor, pues está atendiendo precisamente este criterio, aunado también a entender cómo funciona la legalidad del artículo 3º constitucional y de la Ley General de Educación, ¿no? Entonces, ese conjunto de elementos abona precisamente a este criterio y a los otros 2, ¿no? El segundo criterio, otra vez mencionar, maestros, que prácticamente es el mismo criterio
que trabaja el director, nada más que aquí nos dice, asume en su función directiva, maestros, ¿sí? Que el derecho a la educación y lo mismo que mencionábamos ahorita, ¿no? Y aquí, en supervisor o jefe de sector, asume en el ejercicio de su función. Y lo mismo, maestros, ¿sí? Que identifiquemos que es un derecho la educación para el desarrollo integral y bienestar de nuestros alumnos, ¿no? Dependiendo de la función que desempeñemos. En el segundo criterio, maestros, tenemos que en el caso del docente, aquí sí varía un poquito, sí hay un poquito más de diferencia, nos dice que realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus expresiones, ¿no? Aquí retoma un poquito también esa parte de la convivencia, del aprecio a la diversidad en su salón de clases, en su trabajo, ¿no? En cambio, en el director, maestros, este mismo tema de la convivencia lo enfoca a toda la comunidad escolar, maestros, no únicamente al maestro que su trabajo es dentro del salón de clases, sino que aquí es un poquito más amplio desde toda su comunidad educativa, ¿no? En donde está integrada, en donde está participando la escuela. Y en el caso de supervisor impulsa que en todas las escuelas se establezcan relaciones interpersonales armónicas y pacíficas centradas en la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos. Básicamente aquí lo único que cambia es el nivel de alcance, ¿no? Que aquí es a través de la relación de las diferentes escuelas a su cargo, maestros. Entonces, si se fijan, este segundo criterio se enfoca prácticamente a esta parte fundamental de la convivencia, maestros, entre todos los actores educativos y que es parte de lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Que va también desde el seguimiento a los protocolos de actuación en caso de detectar alguna cuestión que lacere la integridad o la dignidad de nuestros alumnos, es lo que se retoma de acuerdo al nivel que tiene cada uno, ¿no? Y en el último es que asumamos con responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación profesional, maestros. Este criterio básicamente lo que nos habla es precisamente que desarrollemos ese sentido de querer constantemente estarnos actualizando, que al menos yo en esta cuestión y por lo que veo de que estamos participando, que estamos dialogando, que por ahí estuve viendo los comentarios, muy buenas participaciones de docentes comprometidos con de verdad hacer un cambio en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, como se mencionó ahorita, la intención es cambiar el chip, maestros, y ese es el primer punto de partida, pues, para que nos vaya bien en nuestra valoración, ¿no? Por eso menciona mucho el maestro Sergio que estamos cumpliendo una doble funcionalidad. Una es la parte de que a lo mejor nos estamos actualizando o que estamos identificando otras visiones, otros puntos de vista que nos van a ayudar a crecer de manera profesional, y el otro punto pues es que nos va a servir para enfrentar nuestras diferentes etapas de valoración, maestros. Entonces, les mencionaba, es algo muy concreto, es algo muy práctico, pero sí quiero que al igual que estamos entrando la parte de los protocolos de actuación en estos criterios y como lo estamos haciendo también con la convivencia, entonces lo mismo hay que hacer con cada una de las temáticas de nuestro módulo, aunque ya estemos por terminar, maestros, que esta sea nuestra última semana. Yo les recomiendo, demos una repasadita a las actividades y pensar, este tema tiene que ver con el criterio número 1, tiene que ver con que la educación es un derecho para la transformación social. Este tema tiene que ver con que la relación pacífica y armónica entre mi comunidad escolar o entre mis alumnos, si soy director entre los miembros de mi comunidad escolar o supervisor entre mis escuelas, impacta en este criterio, ¿no? O este tema impacta en que yo tengo que mejorar profesionalmente, por eso me ponen un video de reflexión. Entonces, la idea es, en este primer módulo, maestros, centrar todo en este primer dominio. Entonces, les mencionaba, es breve mi participación para ya no extendernos un poquito más.